A veces personajes de la historia, Francisco Villa, Morelos, Simón Bolívar, a veces también gachupines que se convierten en ogros, a veces también personajes célebres como padres de familia tiranos, a veces también el padre de familia que es humillado, que es maltratado por los hijos, pero a veces también personajes recios, duros, que en su momento forjaron toda una página de la vida del cine mexicano. Estamos hablando de los hermanos Soler, 5 de 8 hermanos dedicados al cine, la familia más prolífica en la cinematografía mexicana. Nuestra leyenda urbana se mete de lleno a ese escenario, nos cuenta la historia, la vida, la obra de estos grandes personajes histriónicos. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y esto es Leyenda Urbana. Bienvenidos a este programa de Leyenda Urbana y en esta misión hablaremos de una de las dinastías de actores más importantes del cine mexicano. Por supuesto, los hermanos Soler. Fernando, Andrés, Domingo y Julián, además de su hermana Mercedes, marcaron y dejaron huella en el cine mexicano, además de que cada uno en su estilo creó una leyenda. Los hermanos Soler en realidad eran 8, 4 mujeres y 4 hombres, de los cuales 5 de ellos se dedican al cine. Estamos hablando de la familia más prolífica en cuanto a la vida del cine. Por ejemplo, Pituca de Foronda y los hermanos Rojo, bueno, eran hermanos, tanto Rubén como Gustavo Rojo y Pituca de Foronda eran hermanos, sin embargo, bueno, son 3. Podemos hablar de 2 elementos de la familia Pardavé, José y Joaquín. Podemos hablar también de 3 elementos de la familia Valdés, el Loco Valdés, es decir, Manuel el Loco Valdés, estamos hablando de Germán Valdés Tintán, estamos hablando de Don Ramón Valdés, el clásico Don Ramón o Rondamón de la serie de El Chavo del Ocho. Estamos hablando pues de familias que fueron prolíficas, sin embargo nadie más que los hermanos Soler. Por orden de aparición, Fernando, el más grande de ellos, y sin embargo, bueno, pues nadie pensaría que Fernando era el más grande de la dinastía, todo el mundo pensaría por la cabellera blanca que era Domingo, el más grande de los hermanos Soler. Estamos hablando de Andrés, que también parecía mucho más grande que Fernando. Estamos hablando de Julián y estamos hablando de Mercedes, 5 de los 8 hermanos dedicados a la cinematografía. Como estamos hablando de los hermanos Soler, ¿quién mejor invitado que nuestro amigo y compañero crítico de cine aquí desde la Cineteca, José Antonio Valdés Peña? Muchísimas gracias por acompañarnos otra vez. Hola, Cintia, pues es un placer, como siempre. Bueno, pues cuéntanos un poquito acerca de esta dinastía que, bueno, la comparan como los Barrymore o los Fonda de Hollywood, los Soler. Mira, yo ni siquiera los compararía porque creo que son únicos en su estilo, ¿no? Bueno, en primera son pilares de una industria como es la nuestra del cine mexicano. Hablar de Fernando, de Andrés, de Domingo, de Julián, de Mercedes, dentro de lo poco que pudo hacer, pues es hablar de una familia que curiosamente logró llevar el teatro al cine y luego hacer realmente actores de cine muy sólidos. Fernando Soler ha dedicado medio siglo de su vida al teatro y al cine, lo mismo que a la televisión. Mantenerse en el favor de todos los públicos por tan largo tiempo exige una gran personalidad, constante estudio y amplia cultura. Fernando Soler cumple estos requisitos. Para celebrar su jubileo, el gran actor estudia siempre. Jamás representa un papel que no haya ensayado, medido, dominado hasta lo increíble. Actor de carácter, galán, alterna el drama y la comedia. No hay obra que don Fernando no pueda encarar con éxito, ya sea como actor o como director. El mundo de habla española lo conoce. Desde Madrid a Buenos Aires, desde La Habana a San José de Costa Rica, Soler, el mayor de una dinastía de grandes artistas, es un personaje conocido
y aplaudido con caluroso afecto. Él siente especial predilección por el personaje central del verdugo de Sevilla. Empezó su actuación siendo un niño y hoy, 50 años más tarde, todavía conserva su seriedad de gran artista y su sonrisa de niño bueno. El más recordable de los hermanos Soler, evidentemente, es Fernando. Paradójicamente, el más grande de los hermanos Soler y, sin embargo, el último en morir. Fernando Soler nace en 1898, 2 años después de que habían llegado sus padres a México. Él nace en Saltillo, Coahuila, y finalmente muere en el año de 1979. Para entonces, ya grande, ya viejo, había realizado una película que sería laureada, El lugar sin límites. En El lugar sin límites se presenta el escenario de una casa de asignación de un burdel de pueblo, en donde baila un personaje, la Manuela, un personaje, bueno, un hombre que se viste de mujer, un travesti, y bueno, pues aparece también Lucha Villa en un personaje inolvidable. Él es Don Alejo. Don Alejo es el terrateniente del pueblo, el hombre que todo lo domina, el hombre que todo lo tiene, el hombre que, bueno, pues es el rey del lupanar. Él es el que en su momento dicta, es el que hace, es el que mueve las piezas en este ajedrez. No nos quites el placer de tu baile. ¿Pero qué no oye usted a estos muertos de hambre? No me quieren. No entienden mi arte. Tú, patrona, dile a la Manuela que de mi bolsillo le redoblo la paga para que perdone a todos estos ignorantes del olivo. ¿Ya oíste, mujer? Ándale, toma. Por usted, que es un padre para todos nosotros. Y con él nos vamos a ir todos para arriba como la espuma. Si los tratáramos como que de desmenuzar a cada uno, Fernando Soler es sin duda la presencia más sólida, ¿no? Él arranca con películas con Arcady Beutler, por ejemplo, con una película que se llama Celos, donde por cierto sale bien jovencito Arturo de Córdoba también. Y bueno, después se va haciendo este personaje que se vuelve como todoterreno, ¿no? Que creo que en ese sentido Fernando Soler era un artista completo. Dirigía, producía, actuaba, y en cuanto a la actuación, igual te hace un melodrama familiar maravilloso como Cuando los hijos se van, donde es este padre que, bueno, es estricto, pero es un padre finalmente que quiere a sus hijos, o el padre que termina destruyendo a la familia, en el caso de una familia de tantas, don Rodrigo Cataño, ¿no? Que pues llega David Silva con la aspiradora y vámonos, se lleva hasta su hija, ¿no? Pero esa moral porfiriana terrible y estricta. O bueno, el otro gran personaje que es don Cruz Treviño de la Garza, el papá de Pedro Infante en La Oveja Negra y No desearás la mujer de tu hijo, de que está verdaderamente genial, ¿no? O sea, el macho mexicano más repugnante y al mismo tiempo más encantador del cine mexicano. Fernando Soler, bueno, pues va a realizar 22 películas como director y 105 como actor. ¿Quién no recuerda, por ejemplo, aquel personaje inolvidable de Fernando Soler como padre de Pedro Infante? ¿Quién no recuerda aquella película de La Oveja Negra? ¿Quién no recuerda la película No desearás a la mujer de tu hijo? ¿Quién no recuerda el personaje de Cruz Treviño Martínez de la Garza? Cruz Treviño Martínez de la Garza para servir a usted. Bueno, este personaje duro, violento, que abofetea a Pedro Infante y que humildemente le pide perdón. Usted es mi papá y le tengo que tener respeto. El lugar del padre es sagrado. No empuje. Pienso ocupar el lugar de su padre hasta que yo me muera. Sí, papá. Y para eso falta un rato todavía. Sí, papá. Saca la cuchara. Ay, llévala. ¿Pero qué porquería es esto, hombre? Huele a puro trapo. Y para el perro. Pues la sopa está muy sabrosa. Ah, ¿sí? ¿Le parece a usted? Pues a mí no me parece que contradiga a su padre. Maldeado. Quítese de mi vista. Váyase a comer con los puercos. Este personaje de Cruz Treviño Martínez de la Garza le da a Fernando Soler la posibilidad de un Ariel. Hablemos un poquito de las mujeres de esta familia. Mercedes. De Mercedes, exactamente. Bueno, Mercedes, yo la única película donde la recuerdo haberla visto así muy bien, esa Así es mi tierra, de Arcady Beutler. Fuera de ahí yo no la recuerdo casi en ninguna otra película. Y bueno, ella
contrae nupcias con un actor argentino que vivía aquí en México, Alejandro Changuerotti, que lo pueden disfrutar de villanazo en Los Tres Huastecos, ¿no? El Coyote famoso. Y bueno, en aquel momento pues era muy complicado para las mujeres de la industria del cine mexicano pues hacer esta doble jornada de esposa, mamá y Sí, que alguna vez ya hablamos, ¿no?, de esto, que alguna ¿no?, vez lo hablamos. Entonces, bueno, Mercedes optó por retirarse, por ser madre de familia. Gracias a ella, bueno, pues tenemos a don Fernando Luján, uno de nuestros grandes actores también del cine y la televisión y el teatro en México. Y bueno, ella decide como que eclipsarse un poquito, ¿no? También porque, bueno, los hermanos sí pesan mucho y bueno, hablamos ahorita de Fernando, pero digo, Andrés Soler es delirante, ¿no? A Andrés, por ejemplo, se le da mucho más la comedia que a Fernando Soler, aunque Fernando Soler es delicioso haciendo comedia, me acuerdo mucho de México de mis recuerdos, o bueno, El Gran Calavera. Andrés Soler tiene otro feeling. Andrés Soler es como este personaje pícaro, que es muy diferente físicamente a su hermano. O sea, Fernando Soler sí era como este señor reacio, este señor recio del porfiriato. Andrés es más como el viejo flaquito, agradable, que por ejemplo muy al inicio de su carrera, yo recuerdo mucho Historia de un Gran Amor, es como Lon Chaney, ¿no? Sale con unas patillotas y salía como de villano. Y de repente le fueron sacando como esa vis cómica que tenía Andrés. Y bueno, tiene momentos geniales, ¿no? Por ejemplo, de los mejores, El Ceniciento. Nos quedamos en El Ceniciento. Sí, mira, pues yo ahí es como algo al revés con Pedro Infante y Fernando Soler en La Oveja Negra. Yo creo que Tintán, cuando se enfrentó a Andrés Soler en El Ceniciento, también se enfrenta a un actor de gran valor, pero que tiene una vis cómica muy grande. Y creo que en ese sentido, la técnica de Andrés con la naturalidad de Tintán hicieron una mancuerna sensacional, sobre todo por el personaje. Ahí Tintán es un indio chamula que viene a la Ciudad de México a vivir con unos parientes muy desagradables, menos su padrino, que bueno, por ahí se da a entender que hasta es su papá, pero no queda muy claro, que le dice miado padrino porque pues es el Ceniciento, y entonces lo lleva a un cabaret, y entonces hay una escena sensacional donde Tintán está ya bastante pasado de copas, llegan las muchachas y llevan sus fichas, ¿no? Y entonces dice, yo quiero ficha. No, mijo, no, usted no se meta ahí. Y de repente dice Tintán, oiga, padrino, ¿y estas señoritas son decentes? Y le contesta Andrés Soler, son la crema innata de la colonia Juan Polainas. No, eso es maravilloso. Y luego se le aparece y se le desaparece, ¿no? Es sensacional. Es usted miado, padrino. Más respeto, muchacho, que eso me suena a mí muy feo. Fernando Soler haría una película más como, vamos a decir, como joven, como quizás galán joven, aunque no tenía realmente el tipo. Estamos hablando de Celos. Celos es una película tan antigua que de pronto vemos en escena a un Arturo de Córdoba, prácticamente, bueno, pues no diríamos adolescente, pero sí un hombre apenas entrando a la madurez, un hombre de 23, 24 años. Estamos hablando también de otro personaje que lo recordamos en otra proporción, el Indio Fernández. El Indio Fernández es el mayordomo de una casa donde llega a vivir Fernando Soler en el papel de un médico que le salva la vida a una mujer que se había intentado suicidar. Se enamora de ella, se casa con ella, se va a vivir y empieza un infierno terrible, el fantasma de los celos. Este hombre llega a tal estado de angustia, a tal estado de situaciones de histeria y demás, que finalmente, bueno, pues termina enloquecido. Llega al manicomio y finalmente Fernando Soler, en un papel en donde quizás estaría sobreactuado, bueno, pues llega a ahorcarse finalmente, por su propia mano se mata en el manicomio. Buenos días, doctor. Buenos días, compañero. ¿Cómo sigue el doctor Torrescano? Mal. Le duele más lo que hizo a su mujer que su propio estado de locura. ¿Puedo verlo? Vamos. Los papeles inolvidables de Fernando Soler tienen que ver con el padre de familia. El padre de familia seco, el padre de familia severo, el padre de familia
que no tolera ninguna desviación de parte de sus hijos. Una película tremenda, terrible, Azares para tu boda. Marga López a punto de casarse y de pronto, bueno, pues el hombre no le permite que se case en virtud de que el hombre que la pretende es revolucionario, pero peor todavía, es ateo. Y con esa situación, el hombre que le reclama la vida, vamos a decir, la vida licenciosa, la vida delincuencial en un momento dado que lleva el tío, el hermano de Fernando Soler. Bueno, pues en ese marco no se da la boda, una situación terrible. Y bueno, ahí aparece también en escena otro de los grandes del cine mexicano, Joaquín Pardavé. Ah, el famosos azares de tu boda de usted, don Aloísa. Los azares de mi boda, que tanto Adela como Felicia querían usar. Pues si como parece las muchachas se casan el mismo día, no va a ser posible que los usen las dos. Otra película inolvidable en una pareja que también se volvería clásica, Fernando Soler y Sara García. Esta película es Cuando los hijos se van. Sara García y Fernando Soler, bueno, sufren el encuentro, el desencuentro más bien, entre un personaje tiránico y una madre abnegada, una madre que todo lo permite a sus hijos. Bueno, pues este es un choque formidable y sin embargo, al final del día, bueno, pues el amor va a prevalecer, como todas las películas que hace Fernando Soler. Finalmente hay una enseñanza. Esa enseñanza es que finalmente la verdad triunfa, que finalmente el amor filial va a triunfar por encima de todas las cosas. ¿Lo ves, viejo incrédulo? ¿Lo ves? Sí, viejita. Siempre has visto tú antes y más profundamente que yo. Domingo Soler, que es como la parte solemne de la familia, es el más actor en cuanto a técnica, es decir, lo ves que está actuando, cosa que de repente Fernando y Andrés se te olvida que son actores, sí. Seas Don Cruz Treviño de la Garza o cualquier otro de los personajes. Domingo, bueno, lo que pasa es que le tocan también películas o una etapa en la cual, bueno, la etapa yo diría más sólida de la carrera de Domingo Soler, en la cual el cine mexicano apenas va encontrando como su voz, ¿no? Es decir, lo ves, por ejemplo, en La Mujer del Puerto, interpretando al personaje, ya iba a decir el final de la película, no, interpretando al personaje que se encuentra Andrea Palma en el cabaret al final de la película. Y bueno, es un Domingo Soler trágico, es un Domingo Soler que además no le ayudaba, yo creo, mucho el físico. O sea, Domingo Soler era más o menos como yo, ¿no? Así medio robustiano, grandote, siempre fue de cara muy llena, siempre una mirada muy penetrante. Entonces, no tenía en ese sentido el encanto de Fernando. Ajá. O el encanto de Andrés. Una de las grandes actuaciones de Fernando Soler se da en la película Sensualidad. El juez recto, el juez que había condenado a una mujer por robo, a una mujer callejera, bueno, pues este juez se ve envuelto en una pasión terrible que le va a arrebatar del cariño de su mujer, Andrea Palma, que le va a arrebatar del cariño de sus hijos y que finalmente le va a arrebatar la propia honestidad. Fernando Soler, el juez honesto, el juez de una página blanca totalmente en cuanto a situaciones ilegales, bueno, pues se convierte prácticamente en un delincuente por la pasión que siente por esta mujer, a la que finalmente va a asesinar. Otra película inolvidable donde hacen pareja Fernando Soler y Joaquín Pardavé, México de mis recuerdos. México de recuerdos los mete de lleno a la época porfiriana. De hecho, Joaquín Pardavé es el personaje, aquel inolvidable de don Susanito Peñafiel y Somellera,
Fernando Soler hace el papel de Jesús Flores, un personaje de un gran talento, un compositor que sin embargo, bueno, se aparta de la vida de sociedad y, bueno, pues se da cuenta de que tiene un hijo, se da cuenta de que ese hijo está enamorado de un amor que pareciera imposible en la sociedad por una tiple que es Sofía Álvarez. El duelo de ingenios entre el secretario, entre comillas, del presidente de la República, el hombre que va a ver a las hermanitas Moirones, las dueñas, las empresarias del teatro principal, para que le dé un papel a Sofía Álvarez del teatro por instrucciones del presidente Porfirio Díaz. El ingenio de Jesús Flores contra, la ingenuidad de don Susanito Peñafiel y Somellera, una película inolvidable. ¿No le agrada verme feliz? No a mis costillas, no con un demonio. Bueno, ya se le pasará. Sí, después de que haya tomado cumplida venganza. Ustedes no conocen a don Susanito Peñafiel. ¿Y Somellera? Y Somellera, sí, señor. Esperen mi enérgica y cruel venganza. ¡Wow! ¿Quién no recuerda la película Doña Bárbara? Quizás el papel más apreciado de María Félix. ¿Quién no recuerda al doctor Santos Luzardo? Santos Luzardo, el hombre que llega prácticamente como la civilización a una tierra de barbarie, el hombre del que se enamora María Félix, un amor que finalmente, siendo ella cazahombres, siendo ella rompecorazones, finalmente no va a ser correspondido. Bueno, pues este personaje, el doctor Santos Luzardo, de la famosa Doña Bárbara, basada en la novela de Rómulo Gallegos, el gran escritor venezolano. El papel lo hace Julián Soler, el más pequeño de los hermanos Soler, el hombre que desde luego es el mejor parecido de ellos, el hombre que todavía puede hacer papeles de galán. Santos. No se preocupe por sus brujerías. Siga con ellas. Julián Soler, el más pequeño de los hermanos, pero que curiosamente es uno de los primeros en morir. Él muere en 1969, quizás le habrían aguardado centenares de películas más como director o como actor y sin embargo, bueno, pues la muerte lo sorprende allá en Acapulco, un personaje joven al que finalmente se le arranca no solamente la vida, sino la posibilidad de seguir adelante con su carrera. Una descripción de cada hermano Soler que la hizo en el cine y en la pantalla grande. Bueno, pues el actor todoterreno, el padre terrible, el padre admirable, el padre despreciable, el hombre que acepta su sensualidad y su sexualidad y la trata de expresar es Fernando Soler. En el caso de Andrés Soler es la diversión, el estilo, la simpatía y al mismo tiempo la capacidad de conmover. En el caso de Domingo Soler, pues es la fuerza, la vitalidad, el no depender de si eres guapo o eres feo, sino que eres el talento y eres como esta imagen del actor de cepa, el actor fuerte, que es Domingo Soler. Y Julián Soler, yo creo que por un lado el guapo, el de la familia, pero también el que supo encaminar su talento hacia donde él tenía que estar, que era detrás de las cámaras, siendo un director muy confiable para una industria como fue la del cine mexicano y que finalmente encontró como su voz. Además, qué paradójico, porque era el más guapo, era el que mejor se veía en la pantalla y sin embargo decidió algo le estar faltaba, detrás. Algo le faltaba, no pudo dar ese brinco a la naturalidad de Fernando y de Andrés, no pudo llegar a la fuerza de Domingo, entonces bueno, mejor se escondió detrás de las cámaras, pero hizo realmente muy buenos trabajos. Y bueno, Mercedes, que pues tristemente se nos fue rápido atrás de las cámaras también, pero pues finalmente nos deja un legado importantísimo y bueno, un gran actor como es Fernando Luján. Bueno, pues quiero agradecerte por habernos acompañado de nuevo aquí en Leyenda Urbana y habernos divertido con todas las anécdotas, la historia del cine y de los hermanos Soler. Gracias. Gracias por haber estado con nosotros en este primer programa dedicado a la dinastía Soler.
toda una página de oro del cine mexicano. Lo espero el próximo sábado, aquí, naturalmente, en Canal 40, Proyecto 40, a las 9:30 de la noche, en otro capítulo más de nuestra leyenda urbana. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y le deseo la mejor de las noches. Y ya terminamos esta primera emisión del especial que hemos preparado de la dinastía de los actores, los hermanos Soler. No se pierda la segunda parte la próxima semana.